Hoy vamos a hablar de tecnología espacial vinculada a la agricultura. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos escuches, el uso horario en que nos escuches o el país en el que nos escuches. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido. Estamos aquí ya casi terminando la segunda temporada, mejor dicho, terminando la segunda temporada de nuestro podcast de Emprendedores Senior. Hoy vamos a hacer una pequeña excepción con respecto a la edad, no con respecto a los conocimientos, y nos vamos a desplazar virtualmente a Almería a entrevistar a una persona que reúne todas las condiciones de las personas que hemos invitado durante esta serie de entrevistas a participar de nuestro podcast. Es emprendedor, tiene un currículum académico intachable y sobre todo ha desarrollado su emprendimiento vinculando dos cosas que me parecen sumamente útiles, tanto para los emprendedores senior en edad como senior en conocimiento, que es que el emprendimiento sea práctico, que lo que se desarrolla como empresa sea aplicable. No digo que las cosas teóricas no sean útiles, pero en este caso es que hasta en eso lo ha clavado, porque ha empezado con la parte teórica, ha pasado una historia muy, muy interesante que quiero que la cuente él, y luego lo ha volcado en sus orígenes en Almería en algo extremadamente práctico y extremadamente útil. Buenas tardes, Ramón. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar con vosotros. Y nada, darle un abrazo a todas las personas que están siguiendo este podcast. Por estas casualidades de España tenemos el mismo apellido, pero no somos parientes. Lo aclaro para que no, cuando veáis que le digo, que le hago elogios a Ramón, son porque se los merece, no porque seamos ni primos ni nada que parezca. Muchas gracias. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿quién es Ramón González? Bueno, Ramón González, básicamente, como tú has comentado, un emprendedor, una persona que intenta seguir sus sueños. Hay veces que los sueños han sido casi imposibles. Yo vengo de una familia muy humilde. Mis padres son ganaderos, toda mi familia es ganadera. De hecho, yo no debería de estar aquí, yo no debería de estar estudiando ingeniería, yo debería de estar ahora con unas vacas. Pero bueno, decidí soñar un poco diferente. Hice mis estudios de ingeniería en informática en la Universidad de Almería. Después seguí estudiando, hice el doctorado en robótica. Estuve unos años en la Universidad de Almería como profesor, como investigador. También he estado unos años en la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Sevilla, en el Instituto Tecnológico de Suiza, en el famoso ETH, donde estudió Albert Einstein. Y bueno, cuando estaba en la Universidad de Zaragoza, vi una oportunidad del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que buscaban a una persona para trabajar en el grupo de movilidad robótica de una persona en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo con toda mi ilusión eché mi currículum y tras varias pruebas y tal, pues vi que aquello iba avanzando y bueno, al final pues fui yo el candidato que buscaban, ¿no? Y la verdad que ha sido una aventura realmente increíble. Creo que ahora hablaremos un poquito más de ella, pero una aventura increíble, ¿no? De cómo una persona que debería estar con sus vacas en el campo, pues llega a trabajar quizás en la universidad más importante aquí en el mundo en innovación y en ingeniería, como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y cumpliendo uno de mis sueños, como es trabajar en las misiones de NASA a Marte o al polo sur de la Luna, ¿no? Y bueno, y luego también, como ahora hablaremos un poquito más adelante, como cuando uno está ya en la cúspide, pues le dice que no, lo cual la verdad que no es algo de estar muy bien mentalmente, pero bueno, le dice que no y se vuelve a Almería y funda una empresa, ¿no? Y bueno, es un poco la historia, imagino que ahora iremos desgranándola, pero a grandes rasgos esa es un poco la historia.
Para la gente que nos escucha en Latinoamérica, yo que he tenido la suerte de vivir allí, quiero aclarar un concepto que lo mismo no se entiende. Ramón ha dicho que viene de una familia humilde que se dedica a la ganadería. Se refiere que en zonas de España la ganadería es una explotación de muy poquitos ejemplares. No, no es equivalente a una explotación ganadera que se pueda entender en Estados Unidos o en Sudamérica de miles de cabezas de ganado, ¿no? Lo mismo aquí son decenas de vacas o ovejas o cabras, no sé exactamente cuál es el caso de Ramón, pero que se entienda que ha progresado gracias al sistema educativo de tener la posibilidad de salir de una familia de recursos normales a llegar a lo máximo a nivel de institución. Volviendo un poco a tu relato, cuéntanos, ya nos has contado cómo has llegado al MIT, ¿cómo fue trabajar con esta gente y desarrollar algo como la robótica para ir a Marte? Es que me parece de ciencia ficción. Bueno, trabajar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo primero, es un auténtico orgullo. Yo cada día que estaba allí, para mí era un honor trabajar en esa institución. Pero una de las lecciones más importantes que yo aprendí allí es que al final lo importante son las personas. Y yo me di cuenta al poco tiempo de llegar allí, siempre lo cuento, esta anécdota. Resulta que cuando yo llegué allí, a los 3 meses, me dice mi jefe que había que escribir un documento, un resumen del proyecto en el que estábamos trabajando para enviárselo a NASA, nada menos que a NASA, ¿vale? No a una agencia cualquiera, sino a la NASA. Claro, yo llevaba allí 3 meses y me dice mi jefe, venga, escribe el resumen del proyecto, tal, ¿vale? Lo escribo y yo vi que mi jefe prácticamente lo leyó un poco por encima y automáticamente se lo envió a la NASA. Claro, eso a mí me sorprendió mucho porque, claro, si tú eres responsable de un grupo de investigación y tienes una serie de chicos o chicas trabajando contigo y le vas a enviar un documento a NASA, pues lo más normal es que tú te leas ese documento, revises que lo han hecho mal, que lo habían hecho bien y tal. Pero claro, yo en ese momento comprendí en la confianza en tu equipo, en las personas. Y eso lo noté prácticamente todos los días que estuve en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí, como todo el mundo sabe, o gran parte de gente sabe, hay más de 90 premios Nobel. Yo he tenido la oportunidad de asistir a charlas, compartir charlas con premios Nobel y tienen el mismo trato desde el último becario que hay en el MIT hasta el premio Nobel. Todos tienen el mismo trato. Da igual la condición, da igual el premio Nobel, da igual la raza, da igual la religión, todos tienen el mismo trato. Y eso para mí fue quizás la lección más importante que yo aprendí allí, ¿no? Es decir, el confiar en las personas, en que todos, absolutamente todos, nos merecemos el mismo respeto, el mismo trato. Y eso para mí fue una de las grandes lecciones. La otra, lógicamente, como tú comentabas, José, pues fue cumplir uno de mis sueños, ¿no? El poder trabajar con NASA. Cuando yo era pequeño, a mí me encantaba mirar las estrellas, mirar los planetas y me llamaba muchísimo la atención, lógicamente, el punto rojo que hay en el cielo, ¿no? Que es el planeta Marte. Y cuando yo de pequeño soñaba con andar por Marte, con viajar a ese planeta, pues claro, mi objetivo estaba en colaborar o en hacer algún trabajo con NASA y, lógicamente, ese fue el gran sueño, ¿no? Estando en el MIT, colaboramos con varios centros de NASA, en concreto uno de los más importantes con el centro Ames, que está en San Francisco. El centro Ames es el responsable de las misiones de NASA a la Luna, ¿vale? Y ciertamente colaboramos con ellos, colaboramos con sus robots de exploración planetaria, mejoramos algunos de los sistemas de control de movimiento de los robots y fue un auténtico orgullo, ¿no? Y bueno, pues esas fueron las dos grandes lecciones que yo aprendí allí, ¿no? Y una experiencia, pues ya digo, increíble, la verdad. Y no voy a entrar en la parte personal, pero
¿cómo es el proceso de decir, he llegado a mi cúspide profesional, o lo que yo me plantearía como mi cúspide profesional, y ahora voy a volver a mi tierra y le voy a devolver a mi tierra lo que apostó por mí, y me llevo estos conocimientos y emprendo desde cero aplicando tecnología de primer nivel mundial? ¿Cómo fue ese proceso? Que es muy interesante. Sí, pues, a ver, ese proceso solo se puede entender, diría yo, de dos maneras. Una, haciéndole caso al corazón y no a la cabeza. Ese es el primero. Porque si le hacemos caso a la cabeza, indudablemente ninguna persona racional se iría del MIT para volver a Almería, a España, a fundar una empresa desde cero. Las primeras reuniones que yo tenía con mis compañeros de trabajo las hacíamos en cafetería. O sea, no teníamos ni oficina ni teníamos absolutamente nada, en cafetería. Y en segundo lugar, es teniendo un cierto punto de locura, ¿no? de rebeldía, de querer decir, bueno, ¿por qué no? Es decir, esto yo muchas veces lo comparo con aquellos navegantes de hace tantos años, ¿no? Que cogían un barco de madera medio roto y decían, venga, pues vamos a descubrir el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe el barco? ¿Qué pasa si se rompe no sé qué? ¿Qué pasa? O sea, si piensas en lo racional, no lo harían nunca. Es decir, Hillary cuando fue a escalar el Everest, si tú lo piensas racionalmente, no lo haría. Entonces, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Digo, hay que tener un cierto punto de rebeldía, de valentía y un cierto punto del primero, ¿no? De corazón, de amar tu tierra, de amar el emprender, de querer ayudar a la agricultura. En otro caso, ahora hablaremos un poquito más adelante, imagino. Para nosotros es un orgullo poder usar tecnología que hemos aprendido con NASA en misiones que van a ir al polo sur de la Luna, aplicarla a ayudar a un agricultor. O sea, cuyo objetivo es plantar tomates, plantar lechuga. Eso es un orgullo. Y ya digo, primero corazón y segundo un punto de locura. Y bueno, ese punto de aventura, ese punto de querer zarpar, de querer ver qué hay en ese océano, qué hay un poco más allá. Y bueno, es cierto que no es fácil porque, como imagino que ahora comentaremos más adelante, pero seguro que todas las personas que nos están viendo en podcast previos han visto lo que es emprender. El ser emprendedor no es la idea romántica de un chico de 22 años que está en Harvard y hace miles de millones de dólares en 2 años. Eso no es emprender. Eso es el 0,001% del emprendedor. Y además que no se cuenta la historia completa. Normalmente esas cosas pasan, tienes una base financiera por detrás, las casualidades se dan en muy poquitos casos. Y tú has reunido 2 o 3 términos que van atados al emprendimiento. El emprendimiento, en primer lugar, tiene que surgir del corazón, porque es el símil del barquito, de la cáscara de nuez que se manda, con el que salían los navegantes españoles al océano. Me parece fantástica esa, y te la voy a copiar, esa metáfora, porque se pasan momentos, sobre todo al principio, más de tormentas que de navegación pacífica, y hay que tener las cosas muy claras, y sobre todo hay que tener muy clara la idea y la motivación, porque si no te caes a la primera ola fuerte. Bueno, no me quiero quedar sin tiempo porque tenemos muchas cosas para hablar. Has traído tecnología de primer nivel mundial para aplicar a los invernaderos de Almería. Cuéntanos primero lo que desarrollaste con respecto a robótica,
Y luego, si quieres, hablamos de la segunda aplicación que habéis desarrollado para el control de plagas, control de producción y tal. ¿Cómo fue Sí, ese primer desembarco de llegar a un agricultor y decir, mira, te traigo una especie de máquina muy parecida a un robot espacial a que te ayude a que los tomates crezcan mejor? sí, sí. Pues bueno, como hemos comentado, en un cierto momento yo decido volverme, dejar atrás el MIT, volverme a Almería y fundar una empresa que se llama Robonity. Y claro, yo venía un poco con toda el conocimiento, toda la idea de aplicar esos robots móviles a la agricultura, ¿no? Y empezamos por ahí, empezamos a desarrollar prototipos de vehículos móviles, de robots móviles para la agricultura, pero llegamos a lanzar un producto comercial con varias patentes y tal, pero, y esto es otra gran lección que todos los emprendedores saben, que emprender o innovar, ¿no? que es lo que lleva aparejado el emprender, ¿no? El concepto. Yo siempre digo que emprender e innovar, uno el nombre y el otro el apellido, son indivisibles. Si tú emprendes, tienes que emprender innovando, no hay otra fórmula. Y el término innovar no es solo inventar, sino comercializar. Nosotros inventamos un producto que a todas luces era perfecto. En 2 años conseguimos 8 patentes, 2 años, 8 patentes, ojo, que eso la verdad que es muy complejo, es muy complicado de obtener, pero a nivel comercial no conseguimos vender ni un producto. ¿Por qué? Porque la agricultura, para llegar al nivel o al tipo de producto que nosotros ofrecíamos, de un robot móvil que hiciera él solo todas las tareas agrícolas, etcétera, etcétera, la agricultura necesita un poco de inercia. Recordemos que la agricultura es el sector primario. No podemos llegar de la noche y la mañana a cambiarle todas sus reglas, ¿vale? Lleva miles de años. Entonces, ¿qué hicimos? Y esto es otra cosa que también es otra lección que cualquier emprendedor que nos está escuchando sabe. Aprender de la lección, aprender de cuando casi caímos a la lona y virar, buscar otra solución. ¿Y qué hicimos? Fui a hablar con los agricultores y le dijimos, vamos a ver, robot no queréis, vale. ¿En qué otro dispositivo podemos hacer algo parecido a lo que hace ese robot, que básicamente es obtener datos, y que no os cause el rechazo que os provoca un robot móvil allí en medio de la finca? El móvil, ¿vale? El teléfono móvil. Y ese fue el momento donde viramos y vimos en la tecnología móvil, en la tecnología de cloud computing, ¿no? La computación en la nube, nuestra solución. Y afortunadamente, a día de hoy, Robonity está yendo viento en popa, nunca mejor dicho, ese símil, para seguir con el símil, gracias a ese viraje que hicimos. Si no, Sí, hubiésemos caído. es una de las habilidades que siempre cuando tú haces cualquier curso de emprendimiento o si tienes un mentor medianamente con experiencia, te lo dice. Tienes que tener la capacidad de pivotar porque muchas veces o sales a un mercado inmaduro, como que creo que fue tu caso, a mí me pasó con respecto al turismo, o innovas muy rápido y genera eso, el efecto, es como cuando tiras una piedra en el mar, ¿no? Si la tiras despacio la piedra cae, pero como la tiras con mucha fuerza, la piedra rebota, ¿no? Es más o menos ese Claro, efecto. Tú has tocado otro sí. tema que es también tema de debate y es uno de los temas que tratamos en este podcast porque está muy asociado a la edad, ¿no? Entonces, pero en el caso tuyo no está vinculado a la edad. ¿Los robots crean o destruyen puestos de trabajo? Crean puestos de trabajo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y de hecho, las sociedades que apuestan por la tecnología son aquellas que avanzan. Las que no, pero esto si miramos a lo largo de la historia, siempre se repite, siempre una y otra vez. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo.
El agricultor que iba con el mulo arando, si ese hombre quisiera seguir usando un mulo, hoy en día sería imposible competir con otras empresas que tienen otra cosa muy diferente a un mulo que se llama tractor. Sería imposible. O sea, ponerle el freno a la tecnología es imparable. Y aquellas sociedades, aquellos países que no apuesten por esa tecnología de forma clara y decidida, solamente les va a caber una opción en el futuro, que es comprar la tecnología a los países que la hayan desarrollado. Con lo cual, al que estás enriqueciendo es al que ha desarrollado la tecnología. Por eso, esa comparativa no es justa, porque los robots, cualquier sociedad que veamos hoy en día, Alemania, por ejemplo, Alemania, es conocida en todo el mundo, su fuerza comercial es conocida por sus vehículos, las grandes empresas que tienen de automóviles. Yo hace un tiempo, cuando trabajé en la Universidad de Zaragoza, me decían, ahí hay una fábrica de automóviles, precisamente de una empresa alemana, me decían que cada 40 segundos salía un coche fabricado por la puerta de la fábrica. 40 segundos. Si no usamos robots, ¿cómo fabricamos un coche en menos de 40 segundos? Imposible, imposible. Y si no hacemos eso, ¿cómo mantenemos la competitividad de esa empresa y, por ende, cómo mantenemos la plantilla de trabajadores humanos que hay en esa empresa? Imposible, imposible. Preparando la entrevista, te he escuchado dar un ejemplo muy claro con respecto a este tema y quiero que lo expliques tú. Que los robots están para hacer cosas que para los humanos son muy peligrosas, como por ejemplo limpiar los invernaderos. Bueno, cuéntalo tú, por favor. Sí, sí. Los sistemas robotizados lo que vienen son nuestros compañeros de trabajo, de los humanos, para las tareas que nosotros no podemos hacer bien, o son muy tediosas, o son muy repetitivas, etcétera, ¿vale? Y sobre todo que son tareas que ayudan enormemente a los procesos productivos. Por ejemplo, aquí en Almería, hace poco, fui a visitar una empresa agrícola, un almacén agrícola, donde tenían un robot lavando cajas de campo, ¿vale? Como saben, las cajas con los tomates, verduras, frutas, etcétera, llegan del campo y luego se van a grandes cintas transportadoras donde personas humanas las ponen en cajas de cartón, diversas formas, etcétera. Claro, imaginemos tener una persona o un grupo de personas todos los días lavando cajas de campo. Es absurdo. Si ya tenemos robots que lo hacen más rápido. ¿Qué me decía esta persona, el encargado de esta almacén? Me decía que gracias a tener el robot que friega cajas, han tenido que contratar más personas para que le den abasto al robot y para que haya más personas poniendo los tomates en las cajas de cartón. ¿Vale? Y eso me ha pasado en un almacén agrícola. No tenemos que buscar ejemplos de fabricación de vehículos o de robots que van a la luna, que por supuesto ahí juegan un rol fundamental. En una empresa que mete tomates en una caja, sin ir más lejos. Ya, me parece fantástica la observación. Nos has contado que habéis desarrollado patentes y la pregunta que eso me lleva es, ¿vuestra tecnología se fabrica en España? Es decir, lo que es la parte, el hardware, la parte física, ¿se fabrica aquí? Sí, la gran tecnología en la que está ahora centrada Robonity se llama Movibook. Movibook es un sistema basado principalmente en inteligencia artificial y Big Data. Es un proyecto, por lo tanto, software, es decir, nosotros no fabricamos hardware. El único hardware que necesitamos es un teléfono móvil. Y esa tecnología, por otro lado, se fabrica en España, pero se usa a nivel mundial, porque es software. De hecho, nuestros sistemas están en Play Store, por ejemplo. Si alguien va a Play Store, pone Movibook, está en cualquier lugar del mundo, lógicamente. Y todo se basa en computación en la nube.
Por lo tanto, de hecho no ocurre. Es decir, nosotros tenemos clientes aquí en España, en Almería, por ejemplo, que cuando van de viaje a cualquier lugar del mundo, en tiempo real, están viendo lo que están haciendo sus trabajadores, las plagas que han visto en sus invernaderos, y a lo mejor este agricultor está de viaje en México, ¿vale? O al contrario, agricultores mexicanos que están de viaje en otro sitio y ven en tiempo real lo que están haciendo sus trabajadores. Eso es un gran valor añadido. Nosotros siempre en Robonity decimos que Movibook no es un producto, es un modelo de negocio. Que eso es otro concepto que cualquier emprendedor entiende. Es decir, un emprendedor no vende productos, vende modelos de negocio, con todo lo que se supone. El producto, el servicio postventa, el precio, importantísimo el precio, la asistencia técnica, las actualizaciones, el soporte, absolutamente todo. O sea, lo que triunfan en el mundo no triunfan los productos, triunfan los modelos de negocio. Cuéntanos de forma como si yo fuera un niño, porque me parece sumamente útil. ¿Qué hace un empleado con Robonity cuando entra a un invernadero? ¿Para qué vale llevar esa aplicación en el móvil? Bien, pues muy sencillo. El primer punto para entender Robonity y nuestra tecnología Movibook es ir a preguntarle a un agricultor lo que más le preocupa de todo. Y si hacemos esa pregunta, si ese niño le hace la pregunta a su padre, que es agricultor, su padre le dirá una respuesta. ¿En qué me estoy gastando el dinero? O lo que es lo mismo. Si yo produzco 1 kilo de tomate, ¿cuánto me cuesta producir 1 kilo de tomate? Porque si yo no conozco esa variable, por muchos ingresos que yo tenga, al final el balance de una empresa son ingresos menos costes. Si tú sabes los ingresos que tienes, pero no sabes el gran iceberg que suponen tus costes, jamás vas a tener un balance equilibrado. Es más, puede que vayas a pique. Entonces, lo que hace Movibook es dar al céntimo en qué se está gastando el dinero un agricultor. Especialmente las labores humanas. Segundo lugar, darle ese coste por tipo de cultivo. Es decir, ¿qué me cuesta el tomate? ¿Qué me cuesta la berenjena? ¿Qué me cuesta los limones, la naranja, etcétera? Y en tercer lugar, ¿qué me cuesta por centro de trabajo? Es decir, ¿qué me cuesta a mí producir 1 kilo de tomate en la finca que tengo en Sevilla? ¿Qué me cuesta en la finca que tengo en Ciudad de México? ¿Y qué me cuesta en la finca que tengo en Buenos Aires? ¿Vale? Esas son las 3 preguntas clave que cualquier agricultor quiere tener la respuesta lo más precisa posible. Y eso es lo que hace Movibook. Darle datos numéricos, cuantitativos, comparables de en qué se está gastando el dinero ese agricultor. Has tocado otro tema que también es muy interesante y me parece que cada vez los seniors nos tenemos que concientizar a esa palabra, el análisis de datos. Todos esos datos, los agricultores están dispuestos a compartirlos porque lo mismo, yo tengo un problema en mi finca o tengo problemas, no sé si también analizáis cantidad de agua y tal, y 100 metros más abajo o 100 metros más arriba, mi vecino los tiene lo mismo, pero si los compartimos lo mismo, la solución a ambos nos saldría más barata, ¿no? ¿Están abiertos los agricultores a compartir ese tipo de información? A ver, otro elemento muy importante de cualquier emprendedor es entender quién es su cliente potencial. Es decir, no para todo el mundo vale un Ferrari, ni no para todo el mundo vale un Mercedes, hablando en términos de vehículos. En la agricultura y en cualquier producto es lo mismo. Tienes que identificar tu perfil de cliente. Una vez hecho eso,
ciertamente nosotros la experiencia que tenemos es que nosotros hay ciertas variables, no todas, pero ciertas, que se pueden compartir de forma anónima. Entonces, al compartirlas de forma anónima, toda la comunidad de personas que tienen Movibook se benefician, precisamente por el ejemplo que tú has puesto. Vamos a ver, si yo en mi finca, para recolectar 1 kilo de tomate, necesito, por poner un ejemplo, 3 personas, y de forma anónima, mi vecino, el resto de comunidad que tiene Movibook, necesitan 2 personas, la pregunta es, ¿cómo puedo yo, en lugar de utilizar 3, utilizar 2? Con lo que se supone, ¿vale? Entonces, siguiente pregunta. Primera pregunta, ¿me puedo comparar con los demás? Con Movibook, algunos datos de forma anónima, sí. Siguiente pregunta, y aquí viene el valor del Big Data. Aquí viene el valor de lo que hace Robonity. Vale, ¿cómo puedo pasar de 3 trabajadores a 2? ¿Vale? Aquí es donde viene el gran valor de tener esos datos. Pues vale, ahí es cuando tenemos que ver qué tipo de invernadero tienes tú, qué tipo de explotación agrícola, cuál es la variedad de tomate que tú tienes, cuáles son las plagas que tú tienes, cuáles son los ritmos de trabajo de tus trabajadores, cuáles son las condiciones de clima que tú tienes. Aquí es cuando viene el valor de los datos. Y lógicamente, lo que hacemos en Robonity es mostrarle esos datos a nuestros clientes de la forma más sencilla posible. Porque recordemos, la agricultura es el sector primario. No podemos, esto sería un grave error, asumir que nuestros agricultores tienen que saber de estadística o tienen que haber ido a Harvard a aprender matemáticas. En absoluto, en absoluto. Lo que tenemos que hacer, y esta es una gran lección que ha aprendido Robonity, que tenemos que mostrarles los datos lo más sencillo posible y de forma que cualquier tipo de agricultor los entiendan para lo que él necesita. Escuché en una conferencia a una persona que está trabajando con Metaverso. Dice, si tú no le puedes explicar lo que estás haciendo y que lo entienda tanto un niño como tu abuela, es que no estás usando las palabras adecuadas, que estás usando tecnicismos. Y bueno, tú que has estado vinculado a grandísimos científicos, una de las cosas que más se agradece de la gente que está en ese nivel es que expliquen las cosas muy complicadas con palabras que las entendamos todos, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante. No quiero quedarme sin tiempo y sin preguntarte 2 cosas que considero importantes. ¿Cómo está España con respecto a Europa? Con respecto a Estados Unidos no quiero que nos comparemos porque son economías diferentes, pero ¿cómo está España con respecto a Europa en el desarrollo de este tipo de tecnología que vosotros estáis usando y la aplicación del Big Data a la tecnología en agricultura? ¿Cómo estamos? Sí, pues lo primero que hay que decir es que hay esperanza. Hay esperanza porque el futuro para España lo tenemos delante y en muchos sentidos estamos yendo hacia él. Hay un talento increíble. De hecho, una cosa que a mí me llamó muchísimo cuando estuve en el MIT es que, como he comentado antes, a mí la astronomía me gusta mucho, la astrofísica, etcétera. Y una de las cosas que me llamó la atención es que, si por algo es conocido el MIT, es por su departamento de astrofísica, de astronáutica. Resulta que el director del departamento de astronáutica del MIT es un ingeniero de Barcelona. Eso es un ejemplo del talento español que hay por todo el mundo. Lo que yo siempre digo es que el punto de España es que ese talento esté en ese lugar del mundo, pero que también vuelva aquí. Afortunadamente, por mi propia experiencia, ese talento se está recuperando y además las personas que hay aquí en España que han salido fuera están volviendo y están decidiendo montar empresas aquí. Cada vez más el ecosistema startup en España es más potente.
hay más eventos que apoyan a las startups, hay más fondos de inversión, importantísimo, fondos de inversión, business angels, personas que de forma privada deciden poner sus recursos a disposición de chavales, de chicas, de chicos que deciden montar una empresa. Eso está cambiando, afortunadamente cada vez más. También en ciertos lugares de España se está aprovechando o se está poniendo el énfasis hacia dónde se dirige el mundo. El mundo se dirige hacia el Big Data. El mundo se dirige hacia la biotecnología, hacia la medicina. Tenemos ciertos clústeres en España que se están centrando en eso. O sea, el mundo va hacia allí. Y, por supuesto, el mundo va hacia la agricultura. Hacia la agricultura. ¿Por qué? Porque dentro de unos años el mundo, la población cada vez se va a duplicar más y a día de hoy o innovamos o con el sistema agrícola que hay hoy en día va a ser imposible alimentar a la población que vamos a tener en unos años. Imposible, o sea, imposible. Por eso el énfasis en el futuro va a estar en mejorar y en hacer más productivo el sistema de la agricultura. La agricultura va a jugar un rol fundamental. Y España en agricultura sabe mucho, y como digo, no en todos los sitios, pero hay ciertos clústeres que están entendiendo que el futuro va hacia allí y están poniendo recursos y apoyando a gente joven, a gente que decide montar una empresa, apoyándoles con recursos. En definitiva, hay esperanza, por supuesto que hay que mejorar muchas cosas, trámites burocráticos, hay que mejorarlos, la administración hay que mejorarla, porque lo que no es posible es que los propios palos en las ruedas del emprendimiento sean los trámites burocráticos. Eso bajo ningún concepto debería ser así. A otros aspectos, ¿no? Como el tema de impuestos, como el tema de pagos de autónomos, todo eso hay que mejorarlo, por supuesto, ¿vale? Pero hay esperanza. Hay gente, gente joven y gente mayor, porque, ojo, hablar de emprendimiento no significa, como he dicho antes, tener 25 años y poner una startup. La experiencia de un emprendedor es fundamental. Es fundamental. O sea, que una persona con 45, con 50 años, que lleve muchos años en la industria privada y decida dar el salto a montar su propia empresa, ya lleva mucha más ventaja que un soñador que crea su primera empresa por primera vez. Yo creo que son absolutamente compatibles y es una de las cosas que este foro tratamos de defender de forma sin ningún tipo de duda. El emprendimiento mixto, es decir, juntar el conocimiento, el ímpetu con la experiencia, es lo de la fórmula del éxito. Los grandes emprendimientos tecnológicos que no han triunfado, no han triunfado porque la tecnología sea mala. Muchas veces no han triunfado, tú lo has dicho al principio, por no saber comercializar, por no saber buscar la fuente de financiación o distribuir ese dinero de forma correcta, la gestión de los recursos humanos y la gestión de los conflictos. Y en eso los que peinamos cana por una cuestión de edad, ya hemos pasado por situaciones parecidas y si unificamos experiencia y conocimiento, creo que esa es la fórmula del éxito. Por último, sin duda. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de agricultura. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Creo que además nos falta la pata, pero ya nos hemos quedado sin tiempo, de la sostenibilidad, porque la agricultura sin sostenibilidad tampoco va a tener futuro, pero Totalmente. bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. ¿Vuestra tecnología se va a quedar en el ámbito de la agricultura o tenéis pensado abrir una línea de negocio en otro aspecto? Sí. Bueno, la agricultura es un sector, como digo, apasionante, es el futuro y nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de trabajar y de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a este sector. Y ciertamente en el futuro seguiremos trabajando en la agricultura. Es cierto que la agricultura tiene muchos ámbitos, es decir,
hay agricultura intensiva, hay agricultura extensiva, hay maquinaria agrícola, hay una industria auxiliar de la agricultura, hay muchos campos. Nosotros en el futuro seguiremos trabajando en la agricultura porque, como digo, para nosotros trabajar en la agricultura es trabajar en el futuro, pero sí es cierto que estamos diversificando productos. Es decir, cuando yo he dicho antes Movibook, que es nuestro gran producto ahora mismo, Movibook, he dicho que no es un producto, es un modelo de negocio y además está compuesto por una familia de productos. Es decir, Movibook no es un producto, es una familia de productos que dependiendo del tipo de agricultura que se desarrolle, aplicaremos un producto u otro, ¿vale? Entonces, nosotros, como digo, seguiremos trabajando en la agricultura, somos una startup agritech, seguiremos trabajando en la agricultura y sobre todo, y esto es lo más importante de todo, seguiremos escuchando las necesidades de los agricultores, porque no sirve de nada aplicar una tecnología si no resuelve un problema. O sea, primero tienes que saber qué es lo que necesitas y luego le das la solución, pero no al contrario. Muchas veces decimos que desde el origen de la historia, los españoles hemos logrado hitos muy, muy importantes, pero lo hemos contado de forma fatal. Entonces, si algún responsable de comunicación de alguna de las administraciones nos escucha, que si Ramón estuviera en Israel o estuviera en California, sería una persona que yo creo que le dedicaría más tiempo a contar su historia que al trabajo, porque es un modelo primero de persona, por la humildad con la que cuenta su experiencia, y un modelo a seguir por los jóvenes y por los no tan jóvenes a la hora de pensar del emprendimiento. Entonces, señores, que se llama Ramón González, no tiene apellido inglés, ni tiene apellido judío, pero lo tenemos en Almería, que es un sitio donde se desarrolla tecnología de primer nivel y que para nosotros ha sido realmente un lujo, un placer tenerlo como cierre de esta segunda temporada del podcast de Emprendedores Senior, porque creo que es el tipo de personas a las cuales da muchísimo gusto escuchar y es un claro ejemplo de emprendimiento, de pasión y de amor por su tierra. Ramón, ha sido un placer, realmente me he sentido muy, muy halagado de tenerte aquí en nuestra casa y estás invitado para cuando tú quieras. Sé que tu empresa va a seguir desarrollando cosas para venir aquí y contarlo. Antes de irnos, cuéntale a la gente cómo se pueden poner en contacto contigo. Seguramente surgirán, porque nos escuchan también mucho de Latinoamérica, nos escuchan mucho de la parte latina de Estados Unidos. Surgirán dudas, consultas o incluso, ojalá, posibilidades de colaboración. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, ha sido de todo el equipo que formamos Robonity, que como digo, es un orgullo que nos invitéis, colaborar con vosotros, contaros nuestra experiencia. Y la verdad que como mensaje me gustaría decirle a la gente eso, que muchas veces los tiempos que corren, que en todo el planeta Tierra corren tiempos muy difíciles, con una guerra, bueno, con muchas guerras, ¿no? Pero corren tiempos muy difíciles, que al final la razón es muy importante, pero al final de los finales el corazón es el que mueve el mundo. Entonces, que hay que ser valiente, que hay que dar un paso al frente y que hay que, como decíamos al principio de esta entrevista, ¿no? Hay que poner las velas y salir a navegar, ¿no? A mar abierto. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerte la oportunidad de comentar un poco cómo pueden contactar con nosotros. Nosotros es muy sencillo, simplemente nuestra página web, robonity.com, Robonity, pues, como ven aquí, terminada en Y, robonity.com, o si ponen directamente en Google la palabra Robonity, pues la primera página le aparece nuestra empresa. Y nada, ahí estará toda nuestra información, nuestro email, teléfono, etcétera. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Encantado de colaborar con nosotros. Si cualquier persona quiere llamarnos para colaborar o para buscar alguna fórmula o lo que sea, pues estaremos encantados. Y nada más, como he dicho,
el corazón siempre gana la razón. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte de invitado y recordar a la gente que nos escucha que volvemos en septiembre con nuevos invitados. Pretendemos mantener el nivel, lo cual cada vez nos resulta más difícil porque hemos tenido la suerte de tener gente de muy, muy, muy alto nivel, como ha sido en este caso Ramón hoy. Y Ramón, en tu caso, estás invitado, esta es tu casa. Cuando tú quieras contar algo, sabes que puedes hacerlo desde Emprendedores Senior. Muchísimas gracias y nos vemos en septiembre. Muchas gracias, un abrazo grande. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.